Bienvenidos al espacio de entrevistas. El 15 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cumplió 100 días en funciones y ya destituyó a 8 funcionarios, cumpliendo lo dispuesto en la consulta popular del 4 de febrero. Temática que abordamos a continuación con la psicóloga Ana Mercedes Galarza, asambleísta por Tungurahua, de Creo y además integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. Estimada asambleísta, bienvenida. ¿Cómo podemos cuantificar y tal vez cualificar el accionar del Consejo Transitorio? Buenos días. Buenos días, Carlos Luis. Un gusto poder saludarle a usted y a toda la distinguida audiencia. En realidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se está poniendo prácticamente al día con todo lo que tenía que haber hecho en el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los que gustosamente les llamamos los dedocracios más que meritocracios, porque todos conocemos que fueron ubicados ahí para cumplir el rol opuesto para el cual están designados según la Constitución, que es la lucha contra la corrupción, el control a las entidades de control y todas esas cosas que la historia ha demostrado que no hizo el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora sí lo está haciendo el Consejo Transitorio, que además de hacer una revisión del cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades de control según la Constitución de la República del Ecuador y la normativa correspondiente, también están haciendo un arduo trabajo en sus funciones de transparencia y lucha contra la corrupción, y ya vemos, por ejemplo, el tema de la denuncia formal en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y también de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano. Antes de profundizar en esa temática, ya este organismo agotó la mitad del plazo determinado para evaluar a las 16 instituciones, es decir, los 33 funcionarios que fueron nombrados en el anterior gobierno, pero también en medio de críticas. Algunos incluso alegan de arrogarse funciones o intrometerse en otro tipo de funciones del Estado, y principalmente de quienes estuvieron allegados al anterior gobierno. ¿Cómo equilibrar precisamente este accionar cuando el objetivo es recuperar la institucionalidad del Estado, como se pregonó en la campaña y en la consulta popular? Jamás apoyaríamos que ninguna institución se arrogue funciones, porque eso justamente sería la debilitación de la institucionalidad. Sin embargo, es muy claro lo que fue aprobado en los anexos de la consulta popular y los poderes que se le entregó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Tenemos que hacer una constante vigilancia para que no se rompa con la normativa, no se violen los derechos de absolutamente a nadie, independientemente si es que es alguien afín al gobierno del expresidente Rafael Correa. Aquí no se tiene que ver las afinidades que tienen los representantes de las entidades de control, sino que haya cumplido con sus funciones, porque una cosa es la afinidad política, la ideología, y otra cosa es que hayan cumplido con lo que establece el marco normativo, y en ese sentido está actuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, porque si es que eso no se diera, no se cumplieran los pasos como tienen que darse, pues podrían venir repercusiones negativas en contra del Estado ecuatoriano por violar los derechos de quienes están siendo evaluados, y en ese sentido confiamos en la labor de todos los vocales, porque eso es un cuerpo colegiado, las decisiones no las toma única y exclusivamente el doctor Julio César Trujillo, que dicho sea de paso goza con una gran aceptación popular, porque se da cuenta que no es ningún timorato, que no cede ante intimidaciones, sino que se basa única y exclusivamente a revisar si han cumplido o no han cumplido las personas que se encuentran al frente de las entidades de control. Profundicemos en la situación del prefecto de Manabí y de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, tomando en consideración que afrontan dos procesos. Uno, donde se investiga por parte de la Contraloría General del Estado, ya con un informe correspondiente, la contratación que han tenido con el Estado en cuanto a las empresas o el consorcio de los cuales ellos han sido parte o son parte. Y por otro, lo que presentó funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la denuncia ante la Fiscalía General del Estado la semana anterior en lo que respecta al posible cometimiento de la delincuencia organizada como delito. Partamos por el primero, porque tengo entendido que usted ha estado muy de cerca a este tema. ¿Por qué no se le ha dado celeridad si existe un informe por parte de la Contraloría en cuanto a la contratación antes expuesta? A ver, vamos por partes. La ley de contratación pública impide que todo servidor público celebre contratos con el Estado por sí mismo o por persona interpuesta. Los prefectos, los asambleístas, los concejales,
también somos servidores públicos. Por lo tanto, no podemos celebrar contratos con el Estado por obvios conflictos de intereses. ¿Ya? Empezando por ahí. También, para inscribir una candidatura a un cargo de elección popular, nosotros tenemos que juramentar que no tenemos ningún contrato con el Estado. Yo, por ejemplo, no podía haber sido candidata asambleísta si es que tenía algún contrato con el Estado. Como no lo tengo, juramenté que no tengo y se validó mi candidatura. ¡Qué sorpresa que Mariano Zambrano, como prefecto, pudo ser candidato para esa designación, mientras su consorcio, Marcom-San Marzán, tenía contratos millonarios con SELEC. Y de igual manera su hijo, Mariano Zambrano hijo, pudo inscribir su candidatura para asambleísta por la provincia de Manabí, siendo parte del consorcio Marcom-San Marzán, que celebró contratos con el Estado. Nadie impide que celebren contratos con el Estado, pero si es que quiere ser candidato, servidor público, no puede. Elija. O es empresario o es servidor público, pero no las dos cosas, porque eso es ilegal. Hay perjurio, por una parte, que esa denuncia ya la puso el candidato asambleísta Viteri con otro grupo de distinguidos ciudadanos manavitas, pero no caminó. ¿Por qué? Porque Mariano Zambrano tiene poder económico, tiene influencias y los procesos penales no caminan en la provincia de Manabí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace también el Consejo Transitorio? Solicita que el proceso penal por la denuncia de delincuencia organizada, porque se organizaron para delinquir, cometer un ilícito, venga a la Corte Nacional de Justicia, donde se supone que Mariano Zambrano no tendría sus tentáculos de corrupción para influir a su favor ante la justicia. ¿Y por qué? Porque su hijo, que sería con quien se habría asociado para delinquir, él goza de fuero de Corte Nacional. Entonces el tema tendría que ser tratado por el fiscal general de la Nación, el doctor Pérez Reina. Pero no se quede ahí. Yo en el año 2017, en agosto precisamente, denuncié públicamente las irregularidades en el comercio de combustible que tiene el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, también su hijo. El hecho de que tengan contratos con el Estado cuando el artículo 24 de la Ley de Contratación Pública en su literal J lo impide expresamente y por lo tanto esos tienen que ser observados por Contraloría. Y sí fueron observados los contratos por Contraloría. Ahora, desde su punto de vista, ¿hasta qué punto podría afectar o generar dudas que el mismo Consejo Transitorio aparezca como parte procesal al momento de presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, tomando en cuenta que hay un recurso presentado al informe que presentó el anterior Consejo y que todavía no ha sido resuelto? Es decir, todavía no se ha culminado ese proceso. El Consejo Transitorio también tiene que hacer una evaluación en los casos de corrupción que han sido denunciados desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anterior. Y uno de esos casos de corrupción es la delincuencia organizada del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, junto con su hijo. ¿Ya? Vamos por esa parte. Entonces sí está cumpliendo con su trabajo. El prefecto de Manabí prácticamente se está cayendo de maduro porque por todos los lados le hemos denunciado y por eso es que nos vemos en la necesidad de traer el tema Caquito para que no lleguen sus tentáculos hasta la Corte Nacional de Justicia. Mire, ¿qué es lo que pasa? Él, y lo sabe públicamente la provincia de Manabí, era muy cercano al excontralor Carlos Polit, el prófugo de la justicia. También muy cercano a Jorge Glass, hasta le dio plata para la campaña. Parece que el requisito para la selección de amigos del prefecto de Manabí es que tengan procesos penales. No sé, eso es su vida personal. Pero el prefecto de Manabí incluso le condecora con la máxima insignia de la provincia de Manabí al prófugo de Carlos Polit. ¿Ya? Carlos Polit sí emite un informe de Contraloría observando los contratos de Marcom-San Marzán, pero no señala la ilegalidad de que hayan sido celebrados. Señala que el Estado ecuatoriano tiene que pagarles $5 millones anuales más. O sea, Carlos Polit, el amigo del prefecto, no señala en su informe la ilegalidad de que celebren un contrato con el Estado. Señala que el Estado tiene que pagarle más a su amigo Mariano Zambrano. Bueno, ahora está prófugo Carlos Polit. Y ahora yo le entrego toda la documentación al fiscal encargado, al contralor encargado, el doctor Pablo Celi, todos los contratos, como quien dice, la mesa servida, en la documentación que sí le di, no la mesa servida que le dejó el expresidente Correa, Lenín Moreno, diferenciemos. Pero hasta ahora no vemos ningún tipo de informe emitido por el nuevo contralor.
Y eso sí, que lo sepa la provincia de Manabí. Mariano Zambrano le ha visitado varias veces al contralor encargado y el contralor encargado no emite informes con indicios de responsabilidad penal necesarios como un requisito previo para abrir un proceso penal por delitos contra la administración del Estado. Ustedes saquen sus conclusiones. Le agradezco por sus criterios, muy amable. Muchísimas gracias, buenos días. La psicóloga Ana Mercedes Galarza, asambleísta por Tungurahua, respecto a la situación del prefecto y su hijo de Manabí y además en referencia al accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Vamos a la pausa, pero regresamos con más aquí en NTI.